Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Un saludo a la distancia. Mi nombre es Tiffany Picado y en esta ocasión estaré compartiendo con ustedes el tema referente a las medidas preventivas contra las manifestaciones de violencia. Bueno chicos, como pudimos escuchar, la base de esta guía es la violencia. ¿Cómo podemos erradicar la violencia? Pero antes de todo les pregunto, ¿qué es la violencia en sí? Vamos a definirla de una manera bastante simple, pero que quede muy clara. Podríamos decir que la violencia son todas aquellas acciones o daños que se realizan sobre otra persona e inclusive sobre mí mismo y que afectan ya sea de manera física, psicológica o verbal, ya sea de manera directa o indirecta. En la mayoría de las ocasiones, estas acciones son realizadas en contra de la víctima con el fin de lograr un objetivo. Este objetivo, la mayoría de las ocasiones, va vinculada con impulsos de agresividad. También es importante mencionar que existen varios tipos de violencia y a continuación vamos a detallar algunos de ellos. El primer puesto lo tiene la violencia física, que es un tipo de agresión, tal como su nombre lo indica, que sucede cuando se causan daños o lesiones en la víctima, haciendo uso de la fuerza física, o sea, cuando una persona tiene contacto con otra de manera brusca. Se considera violencia física cualquier acción que involucre el contacto de manera violenta o malintencionada con otra persona. Abarca desde un empujón hasta el uso de armas letales. Lamentablemente, esto es algo común en lo que respecta a la violación de los derechos hacia las mujeres, los niños, jóvenes y adolescentes. Sin embargo, es importante aclarar que ninguna persona está libre de este tipo de violencia. O sea, a todos nos puede pasar y que esta a su vez puede dejar fuertes daños físicos y psicológicos en las víctimas. Por lo tanto, es importante tener conocimiento al respecto. Por supuesto, la violencia física puede traer serias consecuencias a la vida de la persona afectada, ya sean estas a corto o largo plazo, como por ejemplo las lesiones físicas, que estas pueden tener distinto nivel de gravedad dependiendo del impacto. Pueden causar moretones, fracturas e inclusive lesiones internas. Entonces, en muchas ocasiones puede requerir acudir de manera inmediata a un centro médico de urgencia e inclusive puede dejar secuelas permanentes. Por otra parte, puede causar problemas sociales, esto debido al fuerte impacto que recibe la víctima. Tiene mucho que ver acá quién es el agresor y cuánto ha marcado emocionalmente a la persona. Y normalmente la víctima lo que tiende es a aislarse. Esto afecta sus relaciones familiares, sus relaciones con los amigos, sus relaciones de pareja porque cree que al estar sola está a salvo, pero lo que no se percata es que está teniendo muchas dificultades para exteriorizar lo que siente y la situación que está enfrentando en sí. Acá también ocupa un lugar muy importante lo que son los problemas de la salud mental, porque las personas que son agredidas físicamente también reciben mucho impacto a nivel mental, dando como consecuencia ansiedades, depresiones, incluso podría aparecer el trastorno de estrés postraumático. Entonces, esto no solo va a afectar la calidad de vida de la persona, sino también su capacidad para relacionarse con los demás. Otra consecuencia es el impacto económico. ¿Por qué? Porque la violencia física puede generar problemas económicos en la víctima, efectivamente, incluyendo los gastos médicos, la disminución de los ingresos en caso de que amerite, perdón, una incapacidad si éste trabaja y otros gastos que tengan que realizar para lo que es su recuperación. Y por último, el impacto en la infancia, porque esto es un tema muy importante ya que los niños se pueden ver muy afectados al sufrir este tipo de violencia, no solo se ven afectados a nivel físico, sino también a nivel emocional, como por ejemplo pueden aparecer problemas de conducta, problemas emocionales, dificultades en su aprendizaje y también diversas dificultades en su calidad de vida. Para continuar con los tipos de violencia, nos encontramos con la violencia psicológica,
que este tipo de violencia lo que busca es tener el control sobre la víctima sin intervención del contacto físico. En la mayoría de los casos consiste en una dominación de la persona de manera verbal, es decir, hablando, insultando, haciendo sentir mal o culpable por alguna razón. Entonces esto va a abrir paso al daño emocional por medio, como les digo, de menosprecios, de haciéndole sentir inferior. Esto puede ocurrir en cualquier tipo de relación, ya sea familiar, de amistad, de pareja, inclusive en los ambientes laborales. Muchas veces, chicos, no es tan fácil de detectar, ya que se puede presentar en personas de cualquier edad y en diversas ocasiones se hace necesaria la intervención de ayuda psicológica, porque al igual que con la violencia física, el impacto que recibe la víctima es muy, pero muy fuerte. Por supuesto, también depende de la gravedad de la violencia. Chicos, existen muchas situaciones en donde se ve reflejada la violencia psicológica. Sin embargo, acá les comparto algunos ejemplos para que ustedes tengan una noción un poquito más amplia. Por ejemplo, la manipulación emocional es un tipo de violencia psicológica, al igual que las humillaciones, las amenazas y la desvalorización de logros y éxitos. Con esta última hace referencia a esas situaciones en las que minimizan lo que yo hago, en las que alguna persona eh, ofende o menosprecia mis logros, haciéndoles ver como que son pequeños o incluso los puede comparar con los logros de sí mismo, haciéndonos ver que lo de nosotros está mal o es poca cosa. Y por último, ya para abarcar todos los tipos de violencia que nos corresponden, hablaremos de la violencia sexual. Se le considera violencia sexual a todo tipo de acto sexual, valga la redundancia, que se realiza sin el consentimiento de la otra persona. Este tipo de violencia también puede involucrar fuerza y daños físicos, lo cual abre paso a fuertes impactos a nivel psicológico que se deben abordar con total atención y detenimiento. Esto ocurre más que todo en las mujeres, sin embargo, los hombres también sufren este tipo de violencia. Y bueno, debido a las distintas manifestaciones de violencia que se presentan en la actualidad, es muy importante que nosotros como ciudadanos tengamos total conocimiento acerca de cómo prevenir este tipo de situaciones para evitar el acontecimiento de posibles daños. Entonces, chicos, a continuación vamos a mencionar algunas medidas preventivas contra este tipo de situaciones. Para prevenir la violencia física se recomienda promover relaciones sanas con los familiares, amigos y cualquier persona, prohibir el acceso a las armas, fomentar la igualdad de género y educar a niños y jóvenes para que respeten a los demás. Para prevenir la violencia psicológica se recomienda seguir las siguientes medidas. En primer lugar, proporcionar una educación basada en valores que fomenten el respeto, la igualdad y la comunicación sana con los demás. Intervenir apenas se presentan las primeras señales de violencia. Esto no aplica solo en caso de violencia psicológica, aplica para todos los tipos de violencia. Ya sabemos que eso es lo primero que hay que hacer. Se debe crear conciencia acerca de la existencia de este tipo de violencia y las consecuencias que puede traer. Es sumamente importante que nosotros estemos al tanto de cada una de las situaciones a las que estamos expuestos por el simple hecho de habitar en una sociedad. ¿Y cómo puedo abordar yo estas situaciones? Porque desde el desconocimiento es muy difícil que yo pueda defenderme. También se debe fomentar la comunicación abierta y respetuosa con los demás. Y por último, promover la expresión de emociones y situaciones de una manera sana y serena. ¿Cómo podemos prevenir la violencia sexual? Bueno, se recomienda reconocer que el abuso sexual es un delito, eso primero que todo. Es necesario quitarnos la venda de los ojos y ver la realidad de las cosas, porque solo viendo la realidad yo voy a poder actuar. Se deben establecer relaciones sanas con los niños y jóvenes para que puedan expresar abiertamente lo que les sucede. En muchas ocasiones hay muchos niños y jóvenes que están enfrentando este tipo de situaciones y no tienen a quién acudir porque no cuentan con la suficiente confianza, no tienen lazos fortalecidos con los demás, no tienen una
red de apoyo que los ampare. Entonces es muy importante ver desde qué lugar me relaciono yo con el otro y qué tanto me aporta esa persona a mi vida. No debo aceptar regalos ni nada a cambio de conductas que pongan en riesgo la seguridad. Bajo ninguna circunstancia, chicos, mucho menos si son personas desconocidas, nunca acepten nada a cambio. Esto puede ser una trampa para que ustedes sean víctimas de este tipo de violencia. Y también se debe educar a los niños correctamente acerca del autocuidado y la protección. Siempre dejar claro a los niños que nadie tiene derecho ni acceso a su cuerpo, solo a ellos mismos. Esto es súper importante porque, como les digo y les recalco, todo comienza en casa. Todo comienza desde que somos niños. De ahí es donde va a partir el resto de mi vida. ¿Qué voy a hacer más adelante? ¿Cómo me voy a enfrentar al mundo cuando no esté esta persona que me cuida? ¿Cómo voy yo a gestionar mis emociones? ¿Cómo voy a expresar lo que yo siento y lo que me está sucediendo? Esto es súper importante tenerlo ahí presente. Como ya pudimos ver hasta el momento, existen distintas manifestaciones de violencia. Y estas manifestaciones pueden generar también repercusiones en la vida de la persona afectada. Vamos a mencionar algunas de estas repercusiones, más que todo haciendo alusión a lo que son los centros educativos. En primer lugar, el bullying, que también se le conoce como matonismo, es un tipo de práctica que se realiza más que todo en entornos escolares con la intención de incomodar a una persona o a un grupo de personas por medio de comportamientos violentos e incluso intimidantes, los cuales pueden ser verbales, físicos o psicológicos, o quizás todos a la vez. Consiste en una serie de maltratos que se hacen de manera intencionada por uno o varios agresores con la intención de hacer sentir mal y de cierta manera arruinar la experiencia educativa de la víctima. Chicos, acá algo que tenemos que tener presente es que en la mayoría de las ocasiones los agresores van a seleccionar personas tranquilas o sumisas que reflejan baja autoestima o con problemas para defenderse. Y normalmente todo comienza con burlas, o como le decimos nosotros, a joder, y ahí se va escalando poco a poco. En cuanto a las faltas de respeto, hasta llegar a situaciones de violencia física y verbal. Y en muchas ocasiones, esto lo que causa es falta de motivación en el estudiante, también puede causar depresión, ansiedad e inclusive puede llegar a causar la deserción escolar, que si no saben qué es eso, es cuando una persona decide dejar de asistir al centro educativo. Otra de las manifestaciones es el ciberbullying, que esto hace referencia a cuando un niño o un adolescente es molestado, discriminado, acosado u ofendido por otro joven o por otros jóvenes a través de dispositivos tecnológicos como lo son las tablets, los celulares, las computadoras, haciendo uso de internet o de cualquier red social, y el objetivo principal es generar molestia, malestar, incomodidad en la persona afectada, y se le considera ciberbullying al acoso por medio de aplicaciones de mensajería, robo de contraseñas, publicaciones ofensivas en Internet y cualquier acción realizada con la intención de humillar. La alteración del sueño es otro tipo de repercusión a la que se puede enfrentar una persona que ha sido víctima de violencia. Más que todo, la víctima lo que experimenta es insomnio o alteraciones en el horario del sueño debido al impacto tanto a nivel mental y emocional que ha recibido. Esta alteración del sueño produce una baja productividad durante el día, además de afectar la concentración y los estados de ánimo. También pueden venir acompañados de aumentos de la presión arterial, enfermedades cardiovasculares, depresión y ansiedad. Entonces, chicos, veamos todas las consecuencias negativas que puede traer el simple hecho de dormir mal. Y todo porque a nivel mental no tenemos la capacidad de simplemente conciliar bien el sueño. Otra de las repercusiones es la alteración de los hábitos alimenticios. Comúnmente las personas que son víctimas de violencia no se encuentran bien emocionalmente, como ya lo hemos mencionado.
ya que pueden enfrentarse a episodios de ansiedad o depresión y tienden a presentar pérdida del apetito. Esta pérdida del apetito lo que va a hacer es producir una alteración de los hábitos alimenticios, ya que muchas veces estas personas no hacen sus comidas a la hora que deben, en algunos casos consumen alimentos poco saludables e inclusive pueden saltarse comidas. Sin embargo, en otras personas les sucede completamente lo opuesto, y es que puede aparecer en ellos el deseo de comer de manera descontrolada o exagerada, como lo queramos ver, y todo esto puede generar fuertes problemas en el sistema digestivo, que como ya lo hemos abarcado en las sesiones anteriores, es algo sumamente delicado, sumamente complejo, y también puede afectar la salud en general. Y por último, la poca recreación, ya que las personas que sufren o que han sufrido algún tipo de violencia tienden a mantenerse aisladas, como ya lo hemos abarcado, lo que por supuesto afecta las relaciones con los demás. Incluso estas personas podrían llegar a experimentar ansiedad social, lo que provoca que las actividades recreativas muchas veces queden de lado por la misma afectación a nivel emocional. Ahora que ya hemos ahondado lo suficiente en el tema, tal vez ustedes se pregunten, Tiffany, pero entonces, ¿qué hago yo en caso de que una persona sea víctima de alguna manifestación de violencia? ¿O qué hago yo si esa persona soy yo mismo? Bueno, chicos, en primer lugar, lo que debemos hacer es, si usted es víctima de violencia o conoce a alguien que lo sea, se debe actuar lo antes posible antes de que sea tarde. Si usted es un niño o un joven menor de edad, se debe acudir a un adulto apenas esto suceda y expresar la situación tal como sucedió. No le quitamos cosas, no le sumamos cosas, tal como sucedió, para tomar las medidas respectivas. Y en caso de ser adulto, se debe abordar la situación con detenimiento y buscar ayuda para frenar las conductas del agresor. Si se encuentra en una situación de emergencia, ante una eventualidad de estas, de violencia, lo primero que se debe hacer es llamar al 911 y exponer lo sucedido. Recuerde siempre hablar y expresarse, por más difícil que sea. Así no puedan hablar o se sientan muy mal, siempre traten de expresar lo que sienten y lo que sucedió. Siempre que se esté violentando en contra de una persona y sea usted la víctima o el testigo, se debe denunciar siempre. Nunca se quede callado, nunca. Es importante buscar ayuda psicológica si se está afectado emocionalmente. Más aún si usted sufre de depresión, ansiedad o traumas a raíz de la experiencia vivida. Mucho ojo con reprimir emociones, con guardarme lo que siento y no buscar ayuda, porque chicos, eso al final se acumula. ¿Y cómo termina eso? En una explosión de sentimientos, una explosión de tristeza, una explosión de me siento perdido en el mundo, no sé hacia dónde ir. Siempre es importante buscar ayuda psicológica. Siempre. Muy importante, no invalide sus emociones. Usted es una persona importante que requiere respeto al igual que los demás. No diga, "Ay, es que yo no tengo por qué estarme sintiendo mal, porque me hicieron eso. Es que yo no tengo por qué sentirme triste. Voy a evadir esa tristeza, voy a fingir una sonrisa y felicidad y voy a andar por el mundo como si nada pasó. No denuncio, no hago nada. Error, eso no se hace. Los menores de 18 años cuentan con el respaldo del Patronato Nacional de la Infancia, o mejor conocido como el PANI, ante cualquier situación que violente los derechos y el bienestar de los niños y adolescentes. En caso de sufrir violencia física, procure tomar fotografías que sirvan de evidencia. Si la persona agresora es de su núcleo familiar o bien es alguien cercano, no guarde silencio. Hay muchas víctimas que por no expresar la situación incluso han perdido su vida. Y por último, chicos, tengan muy presente en todo momento su dignidad y los derechos que los respaldan. Nadie tiene la libertad de hacerles daño. Ustedes son seres libres y valiosos. Bueno, chicos, esto ha sido todo por esta sesión. Cuídense mucho, espero que la información les haya servido de ayuda
y nos vemos en la próxima.